Mi auto simplemente de pronto dejó de funcionar, y ahí estaba yo, sola, orillada a un lado de una vieja y abandonada carretera. Llevaba más de 2 horas en ese solitario lugar y no pasaba ni un solo auto. Era solo yo, en esa hermosa noche de luna llena, pero al mismo tiempo bastante tenebrosa y escalofriante, considerando mi situación actual. Tenía el cofre de mi automóvil levantado, con la esperanza de que por fin pasara algún auto y llamar su atención, y pudieran ayudarme. Pero no, pasaban los minutos que parecían horas y no pasaba absolutamente nadie. Del otro lado de la carretera, casi frente a mí, se encontraba una vieja y abandonada casa, muy deteriorada, rodeada de muchos árboles, iluminada perfectamente por la luz de la luna llena. Cansada de esperar, me recargué sobre mi auto, solté un fuerte suspiro y me puse fijamente a observar la casa que se encontraba frente a mí, casi sin parpadear, como si estuviera descansando mi mirada sobre ella, como si fuera una especie de consuelo para mí estarla observando, como si fuera mi única distracción después de estar en aquel lugar solitario, sin nada que hacer. Y así permanecí por varios minutos, observando fijamente aquella casa, cruzada de brazos, casi como abrazándome a mí misma y consolándome. De pronto noté algunos detalles en la casa. Me di cuenta de que tenía diversos grafitis por varias partes de las paredes, así como también unos extraños símbolos en la gran puerta metálica de la entrada. De pronto noté algo que me pareció sumamente extraño. Pude notar claramente la silueta de una persona adentro de la casa, parada junto a la ventana, en la ventana de la orilla, la cual se alcanzaba a iluminar muy bien con la luz de la luna llena. De pronto esta persona levantó una mano, como si estuviera haciendo una señal, como si me estuviera dedicando un saludo a la distancia, desde su lugar hasta el mío. En una reacción algo lenta y torpe, levanté mi mano en respuesta, respondiendo al saludo y dedicándole una pequeña sonrisa. Esta situación me pareció sumamente extraña. Parecía absurda la idea de pensar que alguien viviera en esa casa. Realmente jamás me lo imaginé. Pero si estaba viendo a una persona ahí adentro es porque así era. Entonces se me ocurrió la idea de pedir ayuda. Después de todo, no es que tuviera muchas otras opciones. Así que después de un minuto de analizarlo, tomé la decisión, crucé la calle y me dirigí hacia la casa. Una vez estando más cerca de la casa y observándola con más detalle, me di cuenta de que, efectivamente, se encontraba en unas condiciones de aparente abandono. Y luego comencé a pensar, ¿cómo es posible que alguien viva en estas condiciones, en una casa como esta, y además, sin servicio de electricidad? Una vez que me encontraba parada frente a la gran puerta metálica de la entrada, comencé a notar, también, que se encontraba llena de muchísimo polvo, por todos lados y en las orillas y en la banqueta, lo cual aparentaba que hacía mucho tiempo que nadie entraba ni salía de ese lugar. Todo esto comenzó a intrigarme bastante y empecé a ponerme un poco nerviosa, pero bueno, ya estaba ahí, frente a la puerta, así que no me quedaba más alternativa que tocar y esperar una respuesta. Y eso fue lo que hice. Comencé a tocar la puerta por algunos minutos, pero nadie me abría. Al ver que no obtenía respuesta, decidí dar la media vuelta y dirigirme de regreso a mi auto. Apenas ya había logrado avanzar un poco cuando de pronto escuché que se abrió la ventana de la casa. De inmediato me regresé y me paré frente a ella. Pude observar a una mujer muy joven, de aproximadamente unos 25 años de edad. En cuanto la vi, de inmediato le dije: «Disculpa, espero no ser inoportuna y espero no molestar. Lo que pasa es que mi auto me dejó tirada, no funcionó. Es ese, mira, ese que está ahí cruzando la carretera. Creo que hace unos momentos lograste verme. Me preguntaba si podías ayudarme o si había alguien contigo que pueda ayudarme a revisar mi carro». Ella no me respondió absolutamente nada, solamente se quedó mirándome fijamente con mucha seriedad y pude notar que sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Pasaron varios segundos y seguía sin responder absolutamente nada. Así que luego le dije en un tono un poco tímido: «Lo que pasa es que los teléfonos no tienen señal. Llevo más de 2 horas esperando y no pasa ni un solo carro por esta carretera. No sé si tengas alguna forma de poder ayudarme». Ella no respondía nada, simplemente seguía observándome en silencio. Ese largo silencio comenzó a incomodarme, así que simplemente le dije: «Disculpa, no quería incomodarte. De igual modo te agradezco.
me di la media vuelta con la intención de regresar a mi auto. Pero apenas había avanzado un par de pasos cuando de pronto escuché su voz que me dijo: «No confíes en nadie. Escóndete, por favor». Al escuchar esto, de inmediato me di la media vuelta y me quedé observándola. Al verla, pude notar que empezaron a salir lágrimas de sus ojos. Luego comenzó a retroceder hacia atrás con pasos lentos hasta que desapareció en la oscuridad de la casa. Al ver esto me puse muy nerviosa. Mi corazón se aceleró rápidamente y mi reacción fue simplemente salir corriendo lo más rápido que pude y meterme adentro de mi auto. Me quedé adentro de mi auto por varios minutos, pensando y meditando sobre lo que acababa de suceder, muy confundida y muy nerviosa. Traté de tranquilizarme y me dije a mí misma: «Cálmate, cálmate, respira». Cerré mis ojos y comencé a meditar, concentrándome solamente en mi respiración y tratando de poner la mente en blanco, tanto como pude. Después de algunos minutos logré calmarme. Luego, de vuelta, comencé a analizar muchas cosas, inundada en mis pensamientos. Me puse a pensar cómo es que había terminado en esta situación. Sola, abandonada, sin ayuda, confundida, con miedo. Y todo por haber tomado la decisión de ir yo sola a visitar a unos amigos que hace muchos años no veía, que vivían en un maldito pueblo en medio de la nada. En un principio me parecía buena idea la aventura, pero ahora ya no tanto. Volví a cerrar los ojos para tratar de calmarme de nuevo, y mientras tenía los ojos cerrados, de pronto comencé a escuchar el ruido de un motor que se acercaba cada vez más. Evidentemente, esto fue música para mis oídos. Al parecer, por fin se acercaba un auto, por fin alguien iba a poder ayudarme. De inmediato bajé de mi auto, y antes de que pudiera hacer la señal de ayuda, de pronto pude ver una troca que se encontraba detenida a un lado mío. De esta troca descendieron dos hombres, vaqueros, ambos con sombreros muy deteriorados, botas muy extravagantes y picudas. De inmediato comenzamos a charlar y les platiqué mi situación, lo que me había sucedido. Claro, excepto lo que me acababa de pasar en la casa abandonada enfrente. Creí que eso no era necesario mencionarlo. Después de todo, ¿quién me iba a creer lo que me sucedió en una casa abandonada? Estos dos hombres resultaron muy amigables y amables, como dicen en mi rancho, muy platicadores y muy buena vibra. Me comentaron que ellos también se dirigían hacia el pueblo a donde yo iba a visitar a mis amigos, así que me ofrecieron que ellos podían llevarme, y una vez estando en el pueblo, yo podría buscar ayuda para regresar por mi auto. No es que me pareciera extraordinaria la idea de viajar yo sola con dos hombres desconocidos, pero después de analizarlo un minuto, no me pareció tan descabellada la idea, o por lo menos eso fue lo que me hizo pensar la situación tan desesperada en la que me encontraba. Además, no es que tuviera muchas otras alternativas. Así que finalmente decidí acompañarlos. Y al tomar la decisión, en un tono un poco tímido, les comenté: «Antes de partir necesito hacer pipí. ¿Creen que podrían esperarme un poco? Voy a alejarme un poco a los árboles que están aquí atrás y regreso en un par de minutos». Ambos hombres asintieron con la cabeza, y uno de ellos me dijo en un tono muy amigable: «Oh, claro que sí, aquí la esperamos, cómo no, que todo salga bien». Al escuchar esto, solté una sonrisa un poco tímida, saqué papel de mi auto y comencé a alejarme algunos metros. Bajé una pequeña lomita llena de árboles, me escondí detrás de unos arbustos que encontré y comencé a hacer mis necesidades. Una vez que terminé, comencé a caminar de vuelta hacia donde se encontraban esos dos hombres. De pronto comencé a escuchar que estaban hablando entre ellos, pero como aún me encontraba un poco lejos, no alcanzaba a entender bien lo que decían. Así que me acerqué un poco más y luego dejé de caminar para no hacer ruido y escuchar atentamente lo que decían para ver si lo entendía. Después de todo, por más amigables que parecieran, eran dos desconocidos. Me daba curiosidad saber qué estaban platicando antes de irme con ellos. Cuando logré escuchar lo que decían, me quedé verdaderamente helada y aterrada. El corazón se me estaba saliendo del pecho. Comencé a sentir tanto miedo como nunca antes en mi vida. Estaban parados a un lado de la troca, aún con el motor encendido. Tal vez por eso pensaron que no escucharía nada. Esos dos hombres pertenecían a una secta y estaban hablando acerca de lo que harían conmigo y cómo me quitarían la vida. Ahora mi situación era mucho peor de lo que era en un principio y mi cuerpo entero temblaba de miedo. Y bueno, gente, esta es la primera parte de esta historia. Espero que les haya gustado. Esperen pronto la segunda parte. Compartan el video, denle like, suscríbanse, síganos para más. Esto es Relatos Terroríficos a Medianoche. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.